Hola a todos, amigos, y bienvenidos de nuevo a mi canal, el espacio donde nos sumergimos en los detalles más profundos de los eventos que causan conmoción en el mundo del espectáculo y ponemos sobre la mesa esos momentos de quiebre en el mundo secreto de los famosos. En los últimos días, las acusaciones sobre ese contrato de relación secreto que se filtró sobre Engin Akyurek convirtieron todo en un incendio tal que todo el mundo esperaba la primera reacción del famoso actor prácticamente conteniendo la respiración. Finalmente llegó ese momento esperado. Sin embargo, lo vivido estuvo tan lleno de escenas impactantes e increíbles que pasarán a la historia del espectáculo completamente con letras negras. El famoso galán, conocido siempre por su calma, su caballerosidad y ese enorme respeto que muestra hacia los reporteros, perdió los papeles por completo ayer por la noche a la salida de una gala. Si ustedes también sienten curiosidad por conocer esos momentos de tensión que las cámaras grabaron segundo a segundo, esa última pregunta que colmó el vaso y el momento del estallido, están en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en los detalles y analizar esos momentos de shock, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones para que nunca se queden atrás de estos cálidos desarrollos que sacuden la agenda del espectáculo. El evento ocurrió anoche durante la tan esperada gala cinematográfica de un famoso director, en los pasillos de uno de los centros culturales más prestigiosos de Estambul. Engin Akyurek, con su elegante traje y su carismática sonrisa de siempre, se encontró con el intenso interés y las muestras de afecto de sus fanáticos mientras caminaba por la alfombra roja. El apuesto actor, que no rechazó la propuesta de entrevista de los compañeros reporteros y se colocó frente a los micrófonos, habló de manera muy alegre sobre nuevos proyectos y el futuro del cine durante los primeros minutos. Sin embargo, la prensa del espectáculo no se detiene, ya que todos tenían en mente esas impactantes acusaciones sobre aquel famoso protocolo de relación y la escapada a Florencia que se filtraron la semana pasada. Que la atmósfera estuviera tan tranquila era en realidad el mayor presagio de la tormenta que se avecinaba, pero en ese momento nadie podía predecir que la tensión escalaría de esta manera. Justo cuando todo terminaba y la entrevista concluía de buena manera, la pregunta formulada por un reportero veterano del espectáculo desde la parte de atrás congeló instantáneamente todo el ambiente. El reportero, levantando la voz entre la multitud, dirigió exactamente la siguiente pregunta: «Señor Engin, ¿puso distancia con su novia debido a la cláusula de Florencia en el contrato de relación filtrado, o es esto completamente un juego de su manager?» Con la formulación de esta pregunta, todo el color en el rostro de Engin Akyurek, quien sonreía hasta ese momento, se desvaneció por completo en un solo segundo. Las cámaras grabaron de manera muy clara esa repentina oscuridad en los ojos del apuesto actor, la contracción de su mandíbula y cómo sus manos comenzaron a temblar. Incluso los otros reporteros a su alrededor, sin saber qué hacer ante el peso de esta pregunta, contuvieron la respiración por un momento y se quedaron mirando el rostro del famoso actor. Se formó un silencio tan profundo y aterrador en el ambiente que parecía que el tiempo se había detenido por completo y todos se habían congelado en un momento de estallido. Se habría esperado que alguien como Engin Akyurek abandonara la rueda de prensa con calma, sin embargo, esta vez dio una respuesta que rompió por completo los esquemas. El famoso actor, en lugar de bajar lentamente el micrófono que sostenía en su mano, lo lanzó con gran furia directamente hacia los pies del reportero que formuló la pregunta. Ese sonido agudo y ensordecedor que emitió el micrófono al golpear el suelo resonó en las paredes de la sala mientras todos en el estudio se quedaban congelados por el shock. Ustedes han comenzado a cruzar la línea por completo. Aquí estamos hablando de arte, pero el interés de ustedes es completamente lanzar lodo, gritó con un tono de voz tan alto por primera vez en su vida. De aquel galán caballeroso ya no quedaba nada, sino un hombre furioso cuyos ojos estaban nublados por la ira, con el orgullo herido y que había sufrido una injusticia. Aunque sus guardaespaldas y su manager intervinieron de inmediato para intentar calmar al actor, tranquilizar a Engin Akyurek ya era algo casi imposible de lograr. Dirigiéndose a pasos rápidos hacia el estacionamiento entre las miradas de sorpresa de los reporteros y los flashes de las cámaras, el famoso galán dejó tras de sí un caos colosal. Se afirma que incluso cuando se bajó al piso del estacionamiento, la ira del apuesto actor no disminuyó y que azotó fuertemente la puerta de su propio auto diciéndole palabras muy duras a su manager. Se comenta que echaba chispas a través del teléfono contra los responsables de la empresa diciendo:
permitieron la filtración de estos documentos y ahora no pueden limpiar esta desgracia. En realidad, esta reacción muestra de manera muy clara lo profundamente que la filtración de ese documento secreto que discutimos en los últimos días ha sacudido la psicología del famoso actor. Significa que aquellas acusaciones, esas cláusulas del contrato, le han dolido tanto que al final dejó de lado su profesionalismo y vivió este estallido. Que se juegue de esta manera con el orgullo, el amor y la carrera que un hombre construyó rascando con las uñas durante años es realmente una situación muy grave. Es muy probable que después de ver estas imágenes de shock, entiendan mucho mejor bajo qué gran presión se encuentra Engin Akyurek. Inmediatamente después del evento, se declaró una auténtica situación de alerta roja en el mundo del espectáculo y todos los canales de televisión comenzaron a transmitir estas imágenes como noticia de última hora. En las redes sociales estalló un auténtico apocalipsis y el vídeo del momento del lanzamiento del micrófono alcanzó millones de visualizaciones en solo media hora. Los fanáticos se encuentran esta vez completamente divididos en dos. Una parte apoya al actor diciendo: "Nuestro hermano Engin tiene toda la razón, ha hecho poco ante estas preguntas irrespetuosas". Otro grupo dirigió las flechas de la crítica hacia el actor comentando: "Pase lo que pase, él es una estrella, debió mantener su profesionalismo y jamás debió tratar así a un trabajador de la prensa". Las discusiones que giran especialmente en Twitter alcanzaron dimensiones tan grandes que el evento dejó de ser una simple noticia del espectáculo para convertirse en un debate ético. Nosotros continuamos siguiendo al instante todas las filtraciones detrás de escena del evento, posicionándonos en el centro mismo de esta gran discusión. Ahora quiero que nos detengamos un poco y analicemos esa profunda acumulación psicológica detrás de este estallido de ira y el estado de ánimo de Engin Akyurek, amigos. ¿Por qué un hombre que no ha dado una sola nota negativa a la prensa del espectáculo durante años y que no se ha peleado con nadie daría una reacción tan grande de la nada? La respuesta es en realidad muy clara, porque esas acusaciones del documento secreto filtrado apuntaban directamente a su imagen impecable, genuina y noble ante los ojos del público. Que la gente lo llamara amante por contrato y que ese amor secreto de 5 años que vivía fuera calificado como un juego de contrato fue la gota que colmó su vaso. Esa pregunta del reportero causó que se presionara la vena más sensible en el corazón del famoso actor y que todo el cansancio acumulado de los años saliera disparado de golpe. En realidad, ese micrófono lanzado no fue solo hacia un reportero, sino una rebelión contra todo ese sistema artificial y los juegos de managers que intentan limitar su vida. Según los rumores de última hora que recibí de los camerinos, inmediatamente después de esos segundos en que se lanzó el micrófono, la agencia de representación organizó otra reunión de crisis urgente para arreglar la situación. Se dice que se contactó de inmediato con el medio de comunicación al que pertenece el reportero que hizo la pregunta y se ofrecieron grandes sumas de dinero para que las imágenes no se emitieran en las televisiones. Sin embargo, vivimos en la era de la tecnología, amigos. Los vídeos grabados desde las decenas de teléfonos que estaban allí ya pusieron la internet de cabeza. Es decir, apagar este incendio ya es imposible. Incluso se encuentra entre la información recibida que el famoso galán dio instrucciones definitivas a sus abogados con el fin de rescindir por completo su contrato con la agencia de representación tras esta desgracia vivida. Si esta filtración es cierta, se abrirá una página completamente nueva en la carrera de Engin Akyurek en los próximos días y tal vez continúe su camino de manera totalmente independiente. Nosotros también seguimos cada desarrollo para ustedes segundo a segundo, financiando muy de cerca nuestras fuentes de tribunales y agencias. Este evento nos hace cuestionar una vez más ese sistema de estrellato que es brillante pero al mismo tiempo tan despiadado en el sector de la televisión y el cine. Si no solo el desempeño de un actor en la pantalla, sino cada paso en su vida privada, e incluso la distancia con su novia se convierten en un factor de presión tan grande, sería un milagro que esa persona conserve su salud mental. Engin Akyurek era uno de los castillos que mejor había resistido a esta presión y que había mantenido sus muros más firmes hasta el día de hoy, pero incluso él terminó por ceder ante este sistema despiadado. El momento del lanzamiento del micrófono muestra en realidad qué gran colapso psicológico se esconde detrás de esas vidas perfectas y sin fisuras que nos presenta la cultura popular. Lo que es seguro es que ya nada volverá a ser como antes. Ni Engin Akyurek podrá sumergirse en su antiguo silencio ni la prensa del espectáculo disminuirá esta presión sobre él.
Los próximos días son la prueba más clara de que esta gran guerra de poder en el mundo de la televisión será mucho más dura, amigos. Ahora quiero preguntarles a ustedes, mis queridos espectadores que están frente a la pantalla y que son los socios de chismes más sinceros de este canal, ¿qué piensan ustedes sobre este evento del lanzamiento del micrófono? ¿Creen que el hecho de que un actor tan respetable como Engin Akyurek haya vivido un estallido de ira tan grande frente a las cámaras dañó su imagen, o demostró su sinceridad? Si ese reportero les hubiera hecho la misma pregunta a ustedes, ¿habrían podido mantener la paciencia o habrían dado una reacción mucho más dura? Quiero que iniciemos una gran tormenta de ideas en la sección de comentarios con aquellos que consideran completamente justificada esta postura noble pero furiosa de Engin Akyurek. Escriban todas sus maravillosas teorías y sentimientos aquí abajo. Leeré cada comentario con gran curiosidad y los responderé uno por uno. En los próximos días, con el crecimiento aún mayor de esta crisis, es un gran tema de curiosidad cómo reaccionarán los otros actores famosos del sector y los amigos cercanos de Engin ante este asunto. Se comenta en los camerinos que muchos nombres famosos han comenzado a realizar publicaciones de apoyo y mensajes ocultos en sus redes sociales indicando que están al lado de Engin Akyurek. Nuestros compañeros reporteros se encuentran prácticamente acampando tanto frente a la casa del actor como alrededor del edificio de representación. Ante el menor movimiento, estaré frente a ustedes con un nuevo vídeo. Quizás después de este evento llegue una declaración escrita muy impactante por parte de Engin Akyurek que rompa por completo el silencio y lo confiese todo. Hasta que llegue ese momento, este escándalo del lanzamiento del micrófono seguirá siendo el evento más comentado, impactante y rompedor de esquemas del año que pasará a la historia del espectáculo. Nosotros seremos los seguidores más estrictos de este proceso hasta el final y les haremos llegar todas las verdades detrás de escena de primera mano, sin importar lo que cueste. Queridos amigos, ¿creen que este impactante evento causará que Engin Akyurek se retire por completo al aislamiento en sus próximos proyectos y permanezca alejado de las pantallas durante un largo tiempo? Aquellos que a pesar de todo apoyan hasta el final su postura profesional, sincera y noble en las pantallas pueden hacer colapsar ya el botón de me gusta en el vídeo? Sus opiniones y sentimientos son verdaderamente muy valiosos para mí, por lo que quiero que iniciemos una discusión masiva en el área de comentarios para descifrar juntos todas las claves de este evento. Les pido que no olviden dar sus votos participando también en la gran encuesta que abriré sobre este asunto del lanzamiento del micrófono dentro de la pestaña de comunidad de mi canal. Esta participación de su parte y el maravilloso apoyo que brindan a nuestro canal me infunden una fuerza y motivación increíbles para continuar con este tipo de vídeos de investigación tan especiales. Al acercarnos poco a poco al final de este vídeo tan emocionante, cargado de tensión y que sacude desde la raíz a todo el sector del espectáculo, les pido por favor que no olviden darle me gusta para apoyarme. Compartiendo el enlace del vídeo en sus cuentas de redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, pueden hacer que otros fanáticos de Engin Akyurek se enteren de estos momentos de shock. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pueden presionar el botón de suscribirse aquí abajo ahora mismo para formar parte de nuestra familia del espectáculo y nunca perderse los próximos expedientes bomba. Gracias a este magnífico apoyo de su parte, continuaré a toda velocidad abriendo las puertas más ocultas del mundo del espectáculo y hablando de aquellas verdades impactantes que nadie más se atreve a comentar abiertamente. En el próximo expediente bomba del espectáculo, estaré de nuevo frente a ustedes con documentos secretos completamente nuevos que deconstruir, con momentos de shock captados por las cámaras y con las noticias más frescas que sacudirán el medio. Hasta ese momento, cuídense mucho, manténganse alejados de las luces falsas del mundo brillante y de los chismes, pero nunca se queden atrás de estos cálidos desarrollos del mundo del espectáculo. Sigan muy atentos a mi canal para encontrarnos en los próximos vídeos con sorpresas mucho más grandes y contenidos especiales que nadie más conoce. Quédense con amor por ahora, amigos, adiós.